La hermana Dorothy era una mujer determinada, una mujer muy valiente, una mujer que amaba a los pobres. Hablaba siempre así: unámonos y amémonos los unos a los otros. Estas palabras se nos quedaron grabadas, se quedaron en mi corazón. Gracias. Dorothy presentía el peligro que corría, pero jamás se detuvo. Ella no merecía morir de esa manera. Jamás le hizo daño a nadie. Y murió asesinada así, sin jamás haber herido a nadie. Es muy triste. Lloro, muchas lágrimas. Hemos llorado mucho. Dorothy sigue presente en nuestras vidas. Nos dejó un gran vacío, pero también una gran fuerza. La hermana Dorothy Maestan nació en 1931 en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Creció en una familia de 9 hijos. En 1948 ingresó en la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Namur, donde ejerció el oficio de profesora. En 1966, su comunidad la envió a vivir en el Amazonas, en Brasil. Durante 8 años permanecerá en el estado de Maranhão antes de trasladarse al estado de Pará. Pero acabará por establecerse en la región de Xingu, un afluente del Amazonas. Ayudará a los pequeños campesinos a hacer respetar sus derechos frente a la dominación de los latifundistas, quienes ocupaban frecuentemente los terrenos de manera ilegal. Las hermanas de su congregación y el obispo la apoyan en esta labor. Monseñor Erwin Krogler, de origen austriaco, vive en el Amazonas desde 1962. Es obispo emérito de las diócesis de Xingu, la mayor diócesis de Brasil con una superficie superior a la de Italia. En octubre de 1987, Don Erwin escapa por poco a un atentado que le costó la vida al sacerdote que lo acompañaba. A pesar de las constantes amenazas de muerte, defiende sin descanso la causa de las poblaciones autóctonas. En 1982, una hermana llegó a la prelatura, el lugar donde trabajábamos, y se presentó. Le pregunté, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿En dónde le gustaría trabajar? Ella me respondió que quería trabajar con los más pobres entre los pobres. Yo le repliqué, no sabes lo que dices, porque aquí cuando hablamos de pobreza, no hablamos de otra cosa sino de miseria. ¿Usted quiere entonces trabajar allá, sobre la ruta que atraviesa la Amazonía, allí donde se encuentra la municipalidad de Anapu? Le advierto que no lo va a soportar, no lo va a soportar, porque la malaria allí está causando estragos. En ocasiones pasará hambre y no hay transporte, etc. Ella me contestó, permítame al menos intentarlo. Yo pensé que ella iba a ir hasta allá a mirar y constatar que eso no era para ella, porque estaba acostumbrada al confort. Venía de los Estados Unidos, así que regresaría. Quizá haría una ida y vuelta.
En realidad, se quedó hasta el día que fue asesinada. Ella tuvo esa voluntad, asumió esa misión, estuvo hasta el final y la admiro mucho por eso. Tuve la gran oportunidad de vivir a lo largo de la carretera paralela al río Amazonas y que atraviesa la Amazonía de este a oeste. Con el fin de construir esta vía, los latifundistas atemorizaban a los indígenas que vivían aquí porque necesitaban atravesar esta zona en la que habitaban los indígenas. Transportaban con unas avionetas un montón de baratijas, comida, ropa, que arrojaban por donde el camino tenía que pasar. Una vez que el avión había pasado, los indígenas venían a ver todas las cosas bellas que habían arrojado. Eran como niños. Vivían en el bosque, por lo que jamás habían visto este tipo de cosas, este tipo de comida, este tipo de vestimenta. Estaban realmente contentos al ver los aviones llegar. Un día se reunieron en el mismo lugar, pero esta vez fue una bomba la que dejaron caer. La bomba explotó y muchos de ellos murieron. Los supervivientes lograron escapar y se instalaron lejos del camino. Así fue como se reanudó la construcción de la carretera que atravesaba el bosque. Los indígenas son los primeros habitantes de esta tierra. Ellos viven aquí en el Amazonas desde hace al menos 12.000 años. Todos los demás llegaron del exterior. Los indios son los autóctonos, los aborígenes. Pero en las antiguas constituciones no se acordaron de los indígenas. Es decir, tenían derecho a existir, pero debían renunciar a su propia identidad. La Constitución de 1988 cambió las cosas. Yo la llamo una revolución copernicana, porque verdaderamente tuvimos éxito. Con ellos, por supuesto, en invertir las cosas. Ahora está escrito que los indios tienen derecho a su cultura, a su manera de ser, a sus tierras ancestrales, sus expresiones, y deben ser respetados en su manera de ser indígena. Y eso fue para mí una victoria. Es difícil concebir otra victoria tan impresionante como esta, porque lo cambió todo. Lo que hace falta es el paso efectivo del texto a la realidad. Cuesta mucho llevarlo a la práctica. Muchos de ellos talaban árboles porque lo único que conocían era la agricultura de supervivencia, cortar y quemar. Nada comparable con los latifundistas, como hacendados, que ven esto únicamente como un medio para crear tierras de pastoreo barato. Ellos arrasan miles de hectáreas de bosque quemándolas para hacer crecer el pasto. Un árbol de la Amazonía es capaz, gracias a un fenómeno de evaporación, de liberar alrededor de 1.000 litros de agua en un solo día. La cantidad total de agua liberada por el bosque de la cuenca del Amazonas es de aproximadamente 20 billones de toneladas al día. El agua evaporada viaja en forma de nubes que, empujadas por el viento y bloqueadas por la cordillera de los Andes, alimentan en agua una buena parte de la región. El bosque amazónico, con las cuencas del Congo, es uno de los pulmones de la Tierra. Absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono, compensando en parte las emisiones de gases del efecto invernadero generadas por las actividades humanas. La deforestación a ultranza rompe ese frágil equilibrio. Brasil posee aproximadamente el 30% de la biodiversidad mundial. Puede darse cuenta del desastre ocasionado por alguien que quema un área gigantesca y que arde durante 10 días. De esta forma perdemos para siempre esta biodiversidad que tardó miles de millones de años en aparecer y desarrollarse. Lo que destruye ese fuego se pierde para siempre.
El 24 de septiembre de 1999, el gobierno de Brasil decide, por intermedio del Instituto Nacional de Colonización y la Reforma Agraria, poner en marcha un proyecto de distribución igualitaria de la tierra y de desarrollo sostenible llamado PDS. El acuerdo restrictivo de cada nuevo propietario debe firmar reserva el 20% de la superficie para la agricultura y el 80% para la selva, la cual permanecerá como un bien común. Dorothy veía una oportunidad única para los habitantes sin tierra. Ella se consagra con ellos en el desarrollo del PDS Boa Esperanza. Hoy en día, 150 familias se reúnen alrededor de una misma voluntad: conciliar la agricultura y el medio ambiente. La producción de cacao asegura una parte esencial de los ingresos. 40 kilos. La comunidad Boa Esperanza se reúne regularmente el sábado para vivir un tiempo de esparcimiento y fiesta. El evento comienza con un tiempo de acción de gracias. Ofrecen de esta manera su agradecimiento al Señor Jesús y a su servidora Dorothy, sin quien jamás hubiese podido vivir en ese lugar. Dorothy está aquí, aleluya. Tão certo como aqui eu respiro, aleluya. Tão certo como aqui eu respiro, aleluya. Tão certo como amanhã que se levanta. Hoy los niños prepararon objetos sobre el tema del reciclaje. Vine desde el estado de Espíritu Santo, llena de ilusión. Había grandes promesas para este estado. Una buena tierra para todos, una tierra donde correría leche y miel. Pero al llegar no vimos nada de esto. Nos abandonaron y nos dejaron en medio de la selva. Como no teníamos aún el más mínimo conocimiento de las reglas de la naturaleza, todo nos parecía hostil, los animales, el bosque. Fue muy difícil. 4 años más tarde, aún seguíamos con esta lucha y queríamos regresar a casa. Fue entonces cuando Dorothy apareció. Con su dulzura, su sencillez y su amistad, conquistó la comunidad y nos trajo la buena nueva. Comenzó a hacernos entender que teníamos todo a nuestra disposición para hacer de esta Amazonía un lugar agradable para vivir. Empecé a comprender la importancia que la naturaleza tiene en nuestras vidas. En el momento en el que, como lo decía, todo me parecía hostil. Ella nos trajo la educación para nuestros hijos, que poco a poco han encontrado buenas condiciones para el estudio, dignamente y con respeto. Surgieron varias escuelas primarias. La escuela de San Antonio es la primera que permite a los jóvenes y menos jóvenes continuar sus estudios de nivel secundario. Se trata de un sueño de Dorothy que se concretó recientemente. Ella brillaba con luz propia, llamaba la atención de todas las personas de cualquier edad, niños, jóvenes, adultos, hasta las personas mayores. Tenía una manera especial de tratar a cada persona. The gospel messages that I live by that provoke me
El Evangelio de Jesucristo me empuja a vivir en un mundo en el que compartimos. Nos amamos los unos a los otros. Nos amamos de manera gratuita para que cada uno pueda compartir los regalos que le son dados. ¿Por qué no hay más personas en nuestro planeta que compartan las maravillas de la creación? Nos establecimos aquí, en este terreno, desde el 2004 y aún permanecemos aquí. Hace más de 10 años que estamos aquí y son 10 años de felicidad. Es bueno estar aquí. Me gusta este lugar. Como acabo de decir, lo que nos falta es Dorothy, que ya no está aquí con nosotros. Quien hace el bien es perseguido. Quien defiende a los débiles es perseguido. A floresta da Amazônia, quantas lágrimas, quantas dores, quanto sangue derramado. A gente já sabia a história dela, como ela vinha, de onde ela vinha, desde a infância dela, que ela tinha aquele dom, aquela boa vontade. Conocíamos su historia, el don que tenía desde su infancia, el deseo de ayudar a luchar contra la pobreza. Cuando empezamos a vivir cerca de ella, comenzamos a tener una vida de hermandad, como si fuéramos una familia. Ella nos ayudaba y hacíamos lo que podíamos en esta lucha para que la tierra cambiara de manos. Ella no le quitaba la tierra a nadie para dárnosla. Corría tras las tierras públicas, tierras libres. La hermana Dorothy no tocaba la tierra de la gente que tenía un título de propiedad. Creo que debemos cambiar muchas cosas en nuestra forma de vida para que podamos tener un mundo y un planeta más sanos. Debemos aprender a tener lo necesario en nuestras vidas y a no preguntarnos ¿qué quiero?, sino ¿qué necesito? Con esta visión a largo plazo, se reunía siempre con nosotros. Discutía, explicaba, hacía cálculos sobre lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a sembrar, a producir. Muchas de las cosas que ella había anticipado años antes estaban sucediendo ahora. Tenemos escuelas en construcción, un puesto de salud, un camino, no muy bueno, pero que permite desplazarse con coches de todos los tamaños. Cuando entro en esta selva me siento bien, me gusta pasearme y le pido a Jesús que perdone a aquellos que quieren destruirla. Se lo pedimos con tanta fuerza que tiene que escucharnos. Él nos protege a nosotros y al bosque. En 4 años, cuando el cacao empieza a producir, Irmazón y su marido podrán vivir en su cosecha. Mientras tanto, Araña continuará completando los ingresos del hogar, yendo a trabajar a 60 kilómetros de allí. E as áreas que estão degradadas, a gente está tentando reflorestar também. Los lugares que son destruidos intentamos volver a replantarlos. Ella nos decía siempre, siembren cacao, les ayudará y hará que todo crezca de nuevo. Sí, esa era su lucha y hoy la lucha continúa.
Hoy quedamos un pequeño grupo de mujeres, fruto de su trabajo. Es como si ella hubiera plantado una pequeña semilla que ahora está dando fruto. Una cosecha lenta pero segura. El nombre de este pequeño grupo es La Semilla de Dorothy, para honrar su lucha y su obra entre nosotros. Somos las semillas que dejó y que crecen cada día un poco más a través nuestro. Temprano, en la mañana del 12 de febrero de 2005, Dorothy va a pie a un pequeño campamento del PDS Esperanza. 2 sicarios enviados por un consorcio de hacendados la esperan en el camino. Le preguntaron, ¿está armada? Ella contestó, no, solo tengo mi Biblia. Ella la abre y comienza a leer las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es asesinada de 6 balazos a quemarropa. Pouco tempo depois que a irmã foi morta, eu fui visitar o lugar. Poco después del asesinato de la hermana, fui a visitar el lugar. Esto es algo que nunca voy a olvidar, porque escuché el silencio de la selva. Observé árbol por árbol, cerca de ese lugar. Los más pequeños, los más grandes, y pensé que esos árboles habían sido testigos vivos de la muerte de la religiosa. Para ella también, la Amazonía era un regalo, un don de Dios para todos los seres humanos. No podemos abusar de esta selva que Dios creó, simplemente para generar ganancias, para lucrarnos. La selva en sí misma tiene un gran valor. La floresta en sí tiene su grande valor. En la óptica de una ecología integral, Don Erwin participó en la elaboración de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, particularmente los párrafos 38 y 146. Hoy el pobre es rechazado, superfluo. Es decir, que la situación, la condición del pobre es peor de lo que podemos imaginar. Él no cuenta, es rechazado, se le puede desalojar. ¿Tienen estos superfluos, estos rechazados, un lugar en la iglesia? ¿Son respetados dentro de la iglesia? ¿Encuentran en la iglesia su apoyo, su muralla? Esa es la pregunta. Es importante continuar el trabajo de la hermana Dorothy, aunque no le lleguemos ni a los tobillos. Fue ella quien me envió al seminario a estudiar, quien me ayudó a formarme. Ella fue la primera mujer que me acompañó en una práctica pastoral. Y para mí, estar hoy aquí, en Anapú, donde esta amiga derramó su sangre para dar su vida,
es todo para mí. Derramou seu sangue para gerar vida. Para mim, isto é tudo. Tem áreas que a gente vai celebrar. Cuando vamos a algunos lugares a celebrar la Eucaristía, en los pueblos de los alrededores, corre el rumor de que van a abrir fuego, que dispararán hacia adentro. Pero celebramos las Eucaristías a pesar de todo, y gracias a Dios hasta hoy en día nadie ha abierto el fuego. No tengo miedo. Tendré 49 años el 20 de enero, día del martirio de San Sebastián. Y lo que más quiero es más vida. Pero si me doy cuenta de que hay que dar esta vida para engendrar vida, estoy disponible. Que nós entendemos com todo nosso progresso? ¿Qué es lo que entendemos por progreso tecnológico? ¿La tecnología a favor de qué al final? Las armas son en el mundo los instrumentos más sofisticados que podemos imaginar. De hecho, hoy tenemos el poder de autodestruirnos y poner fin a la raza humana. Ese no es el sueño de Dios. El sueño de Jesús es muy diferente. Era la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta es la gran intuición del Papa, que no es posible separar la vida de las circunstancias. Es decir, que vivimos en un mundo del cual nosotros mismos formamos parte. Además, no somos dominadores, somos seres humanos que tenemos la gran responsabilidad, por la inteligencia que Dios nos ha dado, de vigilar y cuidar del jardín que Dios ha creado para todos nosotros. Do jardim que Deus fez para todos nós. Del Evangelio según San Juan. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Oremos con el Papa Francisco. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Alabado seas. Amén. En 2008, Dorothy Stang recibió el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta distinción ha sido otorgada en el pasado a Nelson Mandela y a Martin Luther King.